motivo digamos, de la charla era a propósito de los 64 años que el Estado peruano se le ha dado por celebrar, porque en realidad lo que está celebrando el Estado es digamos, el acto de votar, ¿no?, del año 56. Pero, digamos, hay, digamos, antes del 56 bastante historia que hay que incorporar, ¿no? Nosotros desde Flora y desde la campaña, ya hace unos años que no queremos celebrar preferimos que diga celebrar el día, digamos, que fuimos a votar por primera vez un sector de mujeres peruanas, que éramos las mujeres peruanas letradas, que celebrar el día de la votación que se hace durante el gobierno de Odría, ¿no?, porque siempre ha habido una malinterpretación de los hechos, que en algún texto he hecho un poco la línea histórica de dónde viene esta mala idea de que Odría nos dio el voto, a pesar, digamos, de que hoy también hay otra publicación, es una tesis de Karen Paulsen, sobre el archivo de Odría, que documenta exactamente cuál fue el papel de Odría en la historia del voto. Bueno, como todo esto tiene que ver con el sufragio, decir de que cuando en el Perú finalmente nosotros empezamos a discutir finalmente lo del voto, ya había, tenía Ecuador el voto del año 29, Chile desde el 49, y en realidad solamente faltaba Paraguay y El Salvador, y Ecuador tenía algunas restricciones, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es de que el Perú, ¿no es cierto?, cuando finalmente nuestra clase política decide ser, digamos, definir sobre el voto, digamos, casi todo América Latina ya tenía el sufragio femenino. Entonces voy a hacer un panorama rápido de algunos países, ¿no es cierto? Una de las cosas que sí quiero resaltar, ¿no es cierto?, que en esta recuperación de la memoria y la historia feminista de las sufragistas de América Latina, también hay varias historias perdidas, ¿no? Por ejemplo, esta Amalia de Castillo Ledón, ¿no es cierto?, que fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, y que es quien está muy cerca del momento en que finalmente el voto se da en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, en el año 53, ¿no? Sin embargo, Amalia de Castillo Ledón tiene poca investigación en México, y un sector del feminismo mexicano la trata como la feminista del Estado, ¿no?, sin reconocer la trayectoria de Amalia, ¿no es cierto?, que las invito a conocer y a releer, la encuentran, de cómo más bien ella es una de las pocas mujeres que en el México de la posrevolución, digamos, logra quedarse en los espacios de poder, ¿no? O sea, y que tiene esta trayectoria. Entonces Amalia es, digamos, importante para la historia de la Comisión Interamericana de Mujeres, que tienen un papel también en el 50 en su postura frente al gobierno de Odría. Esta es la cronología del voto en América Latina. Como verán, estamos ahí casi a las finales, ¿no? O sea, países que nosotros son impensables, que pensamos que nosotros tendríamos un poco más apertura, como Guatemala, Panamá o Bolivia. Sin embargo, nosotras estamos casi en el momento final, ¿no es cierto?, de los 50. En Ecuador, digamos, una de las pioneras es esta doctora Matilde Hidalgo, ¿no?, que ella presenta una solicitud bajo el argumento que había un vacío legal en la Constitución ecuatoriana, porque en la Constitución ecuatoriana no decía explícitamente que las mujeres no podían ser candidatas, ¿no es cierto? Entonces ella obliga al Estado ecuatoriano a aprobar el derecho al voto el 24, ¿no es cierto?, y es elegida concejala y diputada. O sea que ahí no hay bueno, luego hay un movimiento posterior, porque esto dura poco, pero hay un vacío legal que toman en varios países donde no se indicaba expresamente que las mujeres no podían votar.
En el caso de Argentina, hay como dos momentos, igual que en el Perú, ¿no? En el Perú hay este gran momento de la década, alrededor de la Constitución del año 32, ¿no? Y luego en los 40 y en los 50, en Argentina es lo mismo, o sea, el derecho al voto viene desde comienzos del siglo de 1907, quizá la figura más importante es Alice Moró y otras sufragistas que fundan el Comité Pro Sufragio Femenino. Sin embargo, digamos, nada de esto sucede si no pasa nada si no está la llegada del peronismo, ¿no? Y para ser más exactos, cuando Eva Perón, ¿no es cierto?, presenta, luego de las elecciones del 46, la propuesta del voto, digamos, habían pasado 40 años de luchas de los grupos feministas en Argentina, poco documentados, y si uno sigue leyendo la historia de Argentina, hay un papel, digamos, en la historia del voto en Argentina de María Jesús Alvarado. O sea, María Jesús Alvarado, digamos, es deportada a Argentina y ella, ¿no es cierto?, está cerca de los grupos feministas en Argentina. Todo esto que les cuento es de lo que uno ha leído, pero no hay, digamos, ninguna publicación ni algo con mayor evidencia, digamos, sobre la relación, ¿no es cierto?, de María Jesús Alvarado y el voto en Argentina. Hay un libro de la señora Castorino que es la que tiene algo de documentación al respecto, pero finalmente es en el gobierno de Perón, el 46, que Argentina, finalmente el 46 y 47, que se da el reconocimiento del voto a las mujeres mayores de 18 años. Luego tenemos Chile, ¿no es cierto?, las mujeres chilenas en 1876 logran participar, al igual que las ecuatorianas, en las elecciones por un resquicio legal en que encuentran en la Constitución de 1833, que prohibía, igual que en Ecuador, explícitamente el voto femenino, pero luego esta posibilidad la cierran y tienen que esperar, digamos, algo así como 100 años más, igual que nosotras casi, para que el 49 pudieran obtener el voto femenino. El caso de México es así como más complejo e interesante porque tenemos el caso de Ermila Galindo, ¿no es cierto?, digamos que ellos logran tener un congreso constituyente en el año 1916 y logran, ¿no es cierto?, ahí una constitución y una aprobación del voto, ¿no? Pero esto es como en un estado, ¿no? O sea, no era que esta constituyente era una constituyente para todo el estado, es en un estado que ellas logran avanzar. Entonces es lo más avanzado porque estamos hablando de comienzos del siglo de 1917. También tenemos el caso de Elvira Carrillo Puerto, que también en 1878, que también fue una activista sufragista, que organiza la Liga Feminista Campesina y ayuda a crear Liga de Resistencia Feminista, postula una diputación, pero al igual que Mila Galindo no llega a ocupar su curul, a pesar, digamos, de que la gente va y vota por ella, ¿no? O sea que hay estos casos en México de que las mujeres, a pesar de no estar en las boletas electorales, irrumpen en las votaciones y logran, digamos, ser elegidas a pesar de que luego no se les reconoce el triunfo. Y entonces, esto es un poco para que vean más o menos, les pongo ejemplo de algunos países, pero en casi todos los países de América Latina casi son, digamos, como se dan como las mismas rutas, ¿no? Para el caso del Perú podemos ubicar varios momentos. Un primer momento es el de las pioneras que luchan por los derechos civiles, el derecho a la educación y al trabajo, y hay un sector de ellas que luchan, como el caso de Soy Aurora Cáceres y María Jesús Alvarado, sobre el voto a las mujeres, ¿no? Eso sería como un primer papel de las pioneras, y el segundo es el que tiene que ver con las políticas, ¿no? Con las mujeres en la política, ¿no? Y entonces
esta segunda digamos, sector de mujeres es sumamente importante, porque en el caso de Perú uno siempre se pregunta por qué no hubo esas grandes marchas que vemos en las películas norteamericanas y inglesas, ¿no? De que salen así cientos, miles de sufragistas a las calles, y entonces, digamos, bueno, ¿dónde estaba el movimiento de mujeres en ese entonces? Entonces, en el caso de Perú, yo sostengo de que quienes le dan la base social a la lucha por el voto son las mujeres en la política, fundamentalmente las apristas, las mujeres del Partido Comunista y las mujeres del Partido Sanchezerristas. En el caso de las feministas, como María Jesús Alvarado, Soy Aurora Cáceres, a pesar, digamos, de que, bueno, en el caso de Soy Aurora, que les contará Sofía, con la nueva documentación que hay, se ve, ¿no es cierto?, hoy tenemos las pruebas de que hubo una organización muy grande de mujeres, ¿no? O sea, en el 30 el padrón electoral que para la Asamblea Constituyente era un padrón electoral de 9.000 electores, que me corrija Sofía, más o menos ese era el promedio de 9.000, 10.000 electores. Imagínense que en un promedio de 10.000 electores en un padrón, Soy Aurora Cáceres consigue 2.000, casi 3.000 firmas de mujeres pidiendo el voto, el sufragio femenino. O sea, estamos hablando de que lo que ella estaba consiguiendo en ese momento era casi el 30% de quienes votaban en el Perú. O sea que ahora nos puede parecer que las firmas que ella recaba y presenta son pocas, pero en el padrón y en el universo electoral en el momento eran casi el 30% de la población que está detrás de Soy Aurora Cáceres, y eso, bueno, gracias a la investigación de la correspondencia, el trabajo de Sofía. En un tercer momento yo lo he puesto como, digamos, que estamos en un momento diferente, que es la lucha por la paridad, ¿no? O sea, que digamos, en el segundo están las políticas, está todo el tema del voto, el derecho a elegir, a ser elegidas, en la cuota, pero que estamos hoy en un nuevo momento, que es el de la lucha por la paridad y nuestros derechos igualitarios, ¿no? Bueno, acá están las pioneras de estas, la que quiero mencionar es fundamentalmente Amada Portal, ¿no? Que está a favor del voto municipal, y si bien ella no logra un entendimiento con Soy Aurora Cáceres, ¿no? Y no se llevaban bien, entre ellas, ¿no? Pero finalmente ellas son, digamos, las que llaman a las mujeres a participar activamente en la política, ¿no? Y el caso del APRA es importante porque el debate del voto de Soy Aurora Cáceres, hay que recordarles que se hace en un momento de persecución del partido aprista, ¿no? Bueno, este es María Jesús Alvarado en 1911, dando su primer discurso del feminismo en la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? Esta es otra de las evidencias que hay de la visita, ¿no es cierto?, de Carrie Chapman al Perú, al Grupo de Evolución Femenina, que era la Alianza Internacional de las Mujeres por el Sufragio. Y esto un poco demuestra que la relación, digamos, de las sufragistas peruanas, ecuatorianas, chilenas, con las sufragistas norteamericanas e inglesas era estrecho. Lo que pasa es que no hay mayores estudios, pero, digamos, en el caso de esta Carrie Chapman, sí lo que está documentado es el viaje que hace por toda América Latina, visitando los países que todavía no habían conseguido el sufragio, ¿no? Bueno, esta sigue siendo una foto de María Jesús. Ella termina, como saben, en la cárcel, ¿no es cierto?, por ayudar durante el gobierno de Leguía a un sindicato de obreros. Pero una cosa importante que está poco documentada, aunque yo algo la he documentado en un artículo, en un ensayo sobre el sufragio, feminismo y sufragio del Perú, es de que, por lo general, todo lo que hablan de María Jesús Alvarado es María Jesús Alvarado en los 30, pero María Jesús regresa al exilio en el año 37 y logra, ¿no es cierto?, ser nombrada concejal en la Municipalidad de Lima el año 45.
no solamente es nombrada concejala y hay toda una trayectoria como concejala, sino que además cuando hay el debate en los 40 y en los 50, María Jesús está viva. Y no solamente está viva, está activa, ¿no es cierto? Hay documentación en los archivos que tiene Flora Tristán de ella cómo está en todas las notas periodísticas de la época. Bueno, esta es Soledad Luna Cáceres para que la conozcan, que ya Sofía va a hablar de ella, ¿no? La importancia que ella tiene. Y bueno, esta es Magda Portal, y yo quiero pasar, ¿ya cuánto me quedan? ¿3, 4? ¿Ah? 3. Bueno, yo acá quiero hacer una, en el Perú finalmente en la Constitución del 33 terminan en la discusión dándonos el voto municipal, ¿no es cierto?, el 55, donde durante la dictadura de Odría se da el voto femenino para quienes sabían leer y escribir en español. Los grupos de mujeres, según testimonio de las hermanas Santolaya, piden al presidente del Congreso una audiencia que no les da y por eso van a visitar a Odría. Eso no está documentado, eso es de testimonio de las partes, ¿no?, de las que yo he escuchado, ¿no? En la década de los 40 hay hasta 6 proyectos de ley en el Congreso, eso también está documentado, y lo que se aprueba finalmente, que es la ley 12391, da el voto a las mayores de edad, en aquel entonces 21 años, y las mujeres casadas mayores de 18, siempre y cuando supieran leer y escribir, ¿no? Acá hay una cosa que estoy diciendo, de que en esto, además de toda la lucha de las feministas, de los partidos políticos, también ¿qué influye? Influyó en el Perú la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, la Convención Interamericana sobre Derechos Políticos para las Mujeres, ¿no es cierto?, también de ese año, y que para el año 55 la habían ratificado 9 países, o sea que también, digamos, hay un movimiento latinoamericano alrededor de la OEA, de un grupo de mujeres, digamos, que está presionando en diferentes, esto también está documentado, hacen cantidad, hay un momento en que se reúnen en Lima, en Santiago, en Cuba, entonces tienes ahí un sector de mujeres que se reúnen durante 20 años en casi 8 congresos para discutir sobre el voto, entonces sí había un movimiento, digamos, detrás del empuje del sufragio femenino en América Latina. Finalmente, esta es una de las fotos de las mujeres que están votando en San Marcos, ¿no?, en las elecciones del año 56, que finalmente postulan 29 candidatas, de las candidaturas hay 29 candidatas, 2 para senadoras y 27 para diputadas, esas son las que representan. Y acá esta es la representación de las primeras senadoras y las primeras diputadas. Siempre me ha llamado la atención de dónde venían ellas, ¿no? Yo soy de Huancayo, o sea que siempre me sorprende porque hay 2 de Junín, ¿no? O sea que mayoritariamente somos del centro, ¿no? Y está también una representación de Loreto, ¿no? Esta es la foto, estas son nuestras primeras parlamentarias comprado, ¿no es cierto? Nunca logro identificar quiénes son, si alguien puede identificarlas. A la única que logro identificar que está al lado de Prado es a Irene Silva y Santolaya, que son las primeras mujeres electas en el año 56. Y de alguna forma estos 64 años de los derechos cívicos celebran, ¿no es cierto?, el día de la votación y esta nueva representación de mujeres. Justo está acá, nos acompaña David Montoya, trabajamos juntos en el Ministerio de la Mujer con Anel Tausen cuando celebramos los 50 años del voto. Y entonces había una congresista, Julia, que no me acuerdo ya el apellido, que decidió de que había que... ¿Cómo? Julia Valenzuela. Sí, Julia Valenzuela. Y ella dijo, bueno, hay que poner las fotos de estas mujeres en uno de los halls del Congreso. Entonces uno cuando entra al Congreso ahora las ve a toda la delegación colgada, ¿no es cierto? Hay una nueva que agregamos que fue años después como Flora Tristán, que es el cuadro de Berta González Posada, porque digamos pensamos que seguía la pared y entonces podíamos poner a luchadoras importantes parlamentarias, que también
no habían sido la primera representación parlamentaria, pero eran así como figuras importantes, ¿no? Y bueno, como era la época del gobierno aprista y ella había sido aprista, aunque no necesariamente una aprista tradicional, entonces cuando vayan al Congreso están por lo menos, para Sofía que trabaja imágenes, es increíble que recién el año 2003 en el Congreso los estudiantes que van a conocer tengan una mirada visual y conozcan quiénes son, ¿no es cierto? Y tuvimos la suerte en esa reunión de que estuvieran vivas algunas, fueron 3, ¿no? La más que recuerdo es la señora Gotuso, que fue la única representante del APRA como primera representación parlamentaria, y entonces a raíz de eso hay también una entrevista que le hacemos a la señora Gotuso, y quizás cuando habla y uno les pregunta, ¿no? ¿Qué les pareció ser las primeras parlamentarias? ¿Qué hicieron? Y entonces casi todas dicen, bueno, que pensaron en el hospital, en las carreteras, ¿no? Pero ahí te das cuenta que la más política era la señora Gotuso, que había sido del Partido Aprista, ¿no? Que tenía como una propuesta más para las mujeres y tenía mayor conciencia de la importancia que ella había tenido. Yo con esto cierro, no, nada más, ya esto les dejo para alguna que quiera. Eso también se los quiero decir, ¿no? Miren, cuando en los 40 hay un Comité Nacional por los Derechos Cívicos y Políticos de las Mujeres, que es importante y que tampoco hay mucha documentación sobre ellos, ¿no? Ángela Ramos, que es una periodista importantísima que ya falleció, pero ella está cuando se da la primera elección de las mujeres y hace entrevistas. Entonces entrevista a Irene Silva Santolaya y entrevista, bueno, Irene Silva Santolaya toda mi generación la ha conocido porque eran los cursos, había unos cursos de economía familiar, algo así, que se dictaban hace años, pero ella entrevista a una dirigente que se llama Nina Pérez, Ángela Ramos, que no aparece en ninguno de los textos de nadie, ¿no? Y entonces, con esto quiero decirles de que toda la historia del sufragio y del movimiento feminista de las mujeres de los 30, 40, 50 no está tan documentado, quizás está más documentado lo de María Jesús Alvarado, lo de Sonia Aurora Cáceres, lo de Magda Portal, quizás, ¿no? Pero, digamos, estos comités de derechos cívicos y políticos de Perú no están documentados. Así que, como veo aquí gente joven, ¿no es cierto?, les digo que vayan a entrevistar a los que todavía están vivos, ¿no? Héctor Béjar es uno de los que está en el Comité Pro Derechos al Sufragio Femenino en San Marcos, es quizás el único que todavía vive del grupo que se conforma en San Marcos. Entonces, yo que soy sanmarquina digo que en San Marcos hubo un comité pro voto, sí, hubo uno en el debate en los 50, y sin embargo es poco conocido. Bueno, yo con esto termino, ¿no es cierto? Que sea pues motivo de este día cívico por los celebrando el voto de las mujeres, pero que también nos sirva, digamos, para conocer parte de la historia y termino con esto, ¿no? Mire, esa es la pirámide del poder que tenemos, y que a pesar del voto, del reconocimiento, los estudios, digamos, esta pirámide, ¿no es cierto?, no debería ser una pirámide, sino debería ser un espacio más igualitario entre hombres y mujeres, y no deberíamos estar tan subrepresentadas en todos los espacios que elegimos, de casi las 3.000 autoridades que elegimos en cada elección, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos pocas alcaldesas, pocas consejeras, no tenemos gobernadora, pero también tiene que ver porque la reforma política, a pesar que hemos conseguido una paridad progresiva solamente para el Congreso, no sigue habiendo alternancia y paridad para las listas para alcaldesas, regidoras y consejeras, ¿no? Y entonces también estamos en esas, presentando también una nueva propuesta de ley para quienes están interesadas. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias por la invitación. Lo que les presento hoy es parte del trabajo que se hizo desde el año 2018 a partir de la correspondencia que la Biblioteca Nacional del Perú tiene de Soy la Aurora Cáceres y la campaña por el voto femenino que lo lideró en la década del 30. Entonces, primero quiero presentarles a quién es Soy la Aurora Cáceres. La siguiente... yo tengo aquí no, entonces me puede ayudar la siguiente. Aquí está. Hablar sobre Soy la Aurora Cáceres en realidad es un reto porque ella tuvo muchas facetas. Entonces, aquí les resumo con imágenes parte de esas facetas. Primero, ella se dedicó a la literatura de la mano de Clorinda Mato de Turner. Fue que ella inició su camino por la literatura en Argentina, cuando se encuentra con Clorinda y empieza a escribir artículos en el Búcaro Americano. Luego ella va a seguir su camino haciendo diversos artículos, en prensa, no solamente latinoamericana, sino también en Europa. Y producto de eso es su primer libro que ustedes ven allí, que se llama Mujeres de ayer y de hoy, publicado en 1911. Y ya desde ese libro, ella plantea la necesidad de visibilizar a la mujer en la historia, no solamente mujeres europeas, sino también latinoamericanas. Ya en el Perú había hecho ella un grupo que se llamaba el Centro Social de Señoras, que lo que hacía era contribuir a que las mujeres también empezaran a tener una cierta enseñanza, que dejaran el espacio de las casas y que también fueran a formarse y aprender algún oficio, sin hacerle competencia todavía a los hombres ni a otras profesiones más para ser profesionales, no. Crear oficios como mecanógrafa, como trabajar en diferentes áreas que le permitieran tener solvencia económica. Luego, como periodista, ahí ustedes ven su credencial de la década del 40, y también eso hace que tenga todo un sistema de difusión su nombre en diferentes medios. Yo, por ejemplo, he encontrado que contribuía para un periódico de Cuba. Entonces, ella publicaba en diferentes medios, diferentes periódicos, y luego como conferencista. Entonces, ella realizó conferencias en diferentes lugares del mundo sobre diferentes temas, no solamente sobre feminismo, sino también sobre arte. Precisamente esa fotografía que ustedes ven allí es cuando hace una conferencia aquí en el Perú en 1911 sobre la pintura en el Perú. Y bueno, todo esto es importante mencionarlo porque precisamente Soy la Aurora Cáceres, no por ser solamente hija de Andrés Avelino Cáceres, fue conocida, sino que ella ya se había hecho un espacio. Y eso fue lo que contribuyó a que los medios, los periódicos, las revistas, también le permitieran difundir sus ideas cuando ella crea el colectivo Feminismo Peruano. Entonces, creo que me he saltado. Ya, a ver. Aquí hay una diapositiva donde les estoy mostrando cuándo es que ella empieza a dejar de alguna manera la actividad teórica y se va a la práctica. Eso lo hace en 1924. Para eso habría que mencionar que 1924 es un año importante en el sentido de que María Jesús Alvarado ya había establecido Evolución Femenina en 1914 y en 1924 fue la fecha que ella tuvo que irse del Perú por el problema que ya les mencionó Diana, y es en ese momento, precisamente en este año, en que Soy la Aurora Cáceres funda Feminismo Peruano. Ahí ustedes ven ya estos son documentos, aquí les estoy mezclando documentos que son de la Biblioteca Nacional, pero también de revistas y de periódicos, e inclusive del material que tiene Soy la Aurora, que dejó Soy la Aurora en los álbumes que tiene Museo Cáceres y también la Universidad Católica. Entonces,
ella funda en 1924 Feminismo Peruano, y empieza a hacer una campaña de difusión, como también lo había hecho María Jesús Alvarado, a partir de conferencias. Ahí ustedes ven una conferencia en la fotografía, en la parte superior, en la universidad. Luego, algunas de ellas inclusive se publicaban íntegras en los periódicos, como en el caso del periódico que ustedes ven allí. Es una conferencia sobre el feminismo en Europa y en el Perú. Y entonces, esta campaña que se dio en 1924, de alguna manera hay un vacío. O sea, lo que pasa es que Soy Aurora Cáceres, otra de sus facetas es ser sumamente viajera. Y entonces el feminismo peruano sí estuvo presente, se mantuvo a partir de las socias que quedaron aquí en el Perú, pero Soy Aurora viajaba, iba y venía al Perú. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en 1930, ¿no? Con la caída de Leguía y la entrada de Sánchez Cerro, se presenta una oportunidad de cambio que estaba previsto a partir del inicio de cambios en la Constitución, la apertura de la Asamblea Constituyente, y entonces Soy Aurora Cáceres vio una oportunidad para promover el voto femenino en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella regresa de Europa y reactiva feminismo peruano. Pero ahí ustedes se darán cuenta que en ese manifiesto que coloco allí hay una diferencia. En el primer manifiesto que vieron en la diapositiva anterior decía solo feminismo peruano. Y aquí dice feminismo peruano Soy Aurora Cáceres. Eso no es casual. El feminismo peruano ella lo rebautizó en 1930. ¿Por qué? Porque ella tuvo un desencuentro con una de las socias que estaba presidiendo en ese momento feminismo peruano, y ella, cuando retoma de Europa, encuentra este problema, y entonces en un periódico, en El Pueblo, ella publica una carta donde dice que ella se cree en el derecho de fundar uno y más feminismos peruanos, y por eso le coloca su nombre. Entonces, esta actitud es bien interesante también de analizarla, porque a nivel latinoamericano, por lo menos, no he podido rastrear otro movimiento feminista cuya líder haya sido colocado su nombre en el mismo colectivo. Entonces, esto es interesante también de observarlo desde esa perspectiva. Entonces, feminismo peruano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una campaña. Entonces ahí viene lo interesante, porque no solo se quedó en conferencias, en la publicación de manifiestos, sino que estableció una red de contactos a partir de cartas. Entonces, lo que vamos a ver aquí en esta diapositiva son las cartas y los lugares de donde provienen las cartas que se le enviaron a Soy Aurora Cáceres y que la Biblioteca Nacional del Perú tiene. Allí ven ustedes una carta firmada por Soy Aurora. En realidad, en la correspondencia que tiene la Biblioteca Nacional, solo hay 9 cartas firmadas por Soy Aurora, y todas las demás, que son aproximadamente 150, son de personas que le envían a ella las cartas. Entonces, ¿cómo es la manera en que ella empieza a hacer este contacto, establecer estos contactos? Primero, que tenía un centro de operaciones. El centro de operaciones era el Hotel Bolívar. Desde allí, ella enviaba la carta a una mujer que conocía. O sea, ese era su primer vínculo, era con gente que ella conocía. Entonces, le escribió una carta y la invitaba a que sea la gestora de feminismo peruano en su provincia, en su lugar, donde esta persona que ella conocía vivía. Entonces, ¿qué pasaba cuando esta persona no podía decir que sí a esta invitación? Le sugería otros nombres de otras mujeres. Entonces se iba creando toda una red de conexiones a partir de las cartas. Ustedes ven allí las flechas porque están relacionadas a los lugares de donde están las cartas que forman parte de la correspondencia de la Biblioteca Nacional. Son 7 provincias. Y en Lima, es interesante también ver que desde Lima, el Norte Chico es el espacio de donde firman los documentos las mujeres, pero también los hombres, ¿no? Entonces uno que quisiera pensar, o podría pensar, que solamente son mujeres las que estaban ayudando a Soy Aurora en este colectivo, y no es así. Por lo menos han encontrado 3 hombres que forman parte de la campaña, y de manera muy activa, porque inclusive piden que Soy Aurora les envíe manifiestos para repartir.
empiezan a colectar firmas, porque era parte del compromiso, no solamente decir, bueno, ya, yo soy la encargada de feminismo peruano en mi provincia y nada más, sino era activar un grupo, y ese grupo tenía que hacer también difundir las ideas y también, obviamente, firmar documentos para que sean enviados a Lima para apoyar el cambio en la Constitución. Entonces, vamos a ver, la pregunta que yo me hacía era, ¿en realidad han sido 7 provincias nomás las que fueron las convocadas y las que recibieron la respuesta de las mujeres? En realidad yo creo que no. Yo creo que cuando leo las cartas yo pienso que deben haber habido cartas desde otros lugares muy activos políticamente, como por ejemplo Arequipa y Puno, de donde no ha encontrado cartas en estas correspondencias que tiene la Biblioteca Nacional. Y eso lo confirmo cuando encuentro un manifiesto que se publica en Puno. Y ahí está la ficha que les estoy dando. Esas son las fotografías del artículo. Es el manifiesto de feminismo peruano publicado en el periódico Los Andes. Eso me confirma que ella sí estableció vínculos en otros lugares, pero que nosotros no tenemos las cartas, probablemente. Y es bien interesante ver cómo ella escribía, cuál era el relato que ella colocaba en estos manifiestos. Ella alude a la memoria política a partir de su apellido. Entonces, por eso que allí les he colocado parte de los párrafos finales de ese manifiesto, cuando llama a que haya un movimiento no solamente desde las mujeres, sino también desde los hombres, ¿no? Y donde habla de que el enemigo ya no es un enemigo externo, sino el propio gobierno, el propio Estado peruano, que tiene de alguna manera esclavizadas a las mujeres. Entonces, esa es una palabra que ella alude dentro de su discurso de feminismo peruano, alude a la esclavitud de las mujeres. Y eso no es gratuito porque viene desde la influencia de Stuart Mill, que ella toma estas palabras relacionadas a una mujer como esclava, que obviamente tenía muchas carencias, muchas diferencias frente a la ley entre el hombre y una mujer en este momento. Entonces, es probable que ella haya mantenido correspondencia también con otros lugares del Perú, más allá de las provincias que habíamos visto. Cusco, están presentes cartas de Cusco, de Ica, de Huancavelica, de Cerro de Pasco, de Junín, ¿no? Entonces, es probable que sí las haya tenido. ¿Y quiénes son los que finalmente firman estos documentos? Entonces, quizás ustedes piensen que son solamente gente muy conocida, y no es así. En realidad, son 5 o 6 cartas que firman políticos e intelectuales de la época. Entonces, eso a mí me parece mucho más interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de cartas son de gentes que nosotros no conocemos, que desde el interior del país también estaban conectándose con estas ideas de feminismo peruano. Allí, por ejemplo, les he hecho una selección de 3 cartas donde está Aya de la Torre, donde está su amigo, ahí logran ver la carta, la primera, este es Ribagüero, y la última carta que le he puesto es más amplia, por algo lo he colocado así, es de Yguren. Luis Antonio Yguren es una persona relevante en este momento, porque él inclusive llega a ser el presidente del Congreso, porque tuvo la mayoría de votación, y era amigo también de Soy la Aurora. Y él se comprometió con la lucha, y en esta carta él es muy directo cuando dice que sí apoya, y apoya en realidad el voto de la mujer sin restricciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Ribagüero sí decía sí, hay que darle el voto, y en especial a estas mujeres que están preparadas, que están educadas, ¿no? Entonces ahí había también matices que es interesante también observar, ¿no? Entonces, políticos hay pocos, ¿y para qué buscaba Soy la Aurora hacer esta conexión con los políticos? Porque decía que había que tener un compromiso escrito de parte de ellos. Entonces, por eso es que ella les enviaba una carta donde decía: ¿qué piensa usted acerca de esto que estamos haciendo con feminismo peruano? ¿Está de acuerdo con el voto? Y ellos le responden. O sea, cuando uno lee el documento,
se aprecia que ellos no están escribiendo porque de a gratis, sino porque ella se los está preguntando, para conseguir de alguna manera un documento escrito, ¿no?, donde ellos se comprometan a apoyar, ¿no?, esta campaña. Y la mayoría, la gran cantidad de cartas son de civiles, ¿no? Entonces es muy propicia la idea de colocar el título del conversatorio de hoy a propósito de los civiles, de las luchas civiles, porque básicamente son mujeres, también hemos dicho hombres, pero en la gran mayoría fueron mujeres las que firmaron estos documentos, y donde es interesante observar también que ellas tenían algunas veces dudas, y esas dudas también se las planteaban a Zoila Aurora, ¿no? Le preguntaban algunas de ellas, por ejemplo, recuerdo una carta donde dos hermanas firman el documento y le están preguntando, ¿no? Estamos interesadas en saber de qué se trata su propuesta, ¿no? Entonces, si la respondió o no la respondió Zoila Aurora, no lo sabemos, pero sí es interesante que en otros documentos he encontrado que Zoila Aurora anima a algunas de ellas a que formen colectivos en su propio lugar de origen, ¿no? Entonces vamos a ver estos detalles. Y otra de las cuestiones interesantes que también habría que preguntarnos es los colectivos que se formaron en provincia. Y por ejemplo, es un buen documento para darnos cuenta la resonancia que tuvo Feminismo Peruano Zoila Aurora Cáceres en provincia. Esta es una liga que se formó a partir de la campaña de Zoila Aurora. Y ellos en la carta, la presidenta en la carta le está pidiendo a Zoila Aurora que les ayude a conformar el colectivo. Hay dos documentos donde en el primero le pide a Zoila Aurora que le ayude, y en el segundo donde ya obviamente recibió la carta de Zoila Aurora y donde ella ya le está diciendo inclusive cómo está conformado el colectivo en Ica, ¿no? Entonces, esta es una parte de una historia que obviamente está por construir, y cuando Diana hablaba sobre la conformación de los grupos feministas y de las lideresas en Latinoamérica, y hablaba sobre México, probablemente tú has visto ese libro que hay en México sobre el sufragio en México en los diferentes estados mexicanos, que es en realidad una envidia total, porque en la introducción del libro se menciona que se convocó a investigadoras de todos los estados mexicanos para que escribieran un capítulo del libro, ¿no? Y desde su historia, desde su memoria colectiva, rescatar nombres de las lideresas, de las que probablemente no son las mencionadas en la historia, ¿no?, en la historia oleada y sacramentada desde la capital. Y entonces es un proyecto muy bonito que, a partir de las cartas que he leído de Zoila Aurora, también sería interesante que se planteara en el Perú, ¿no?, desde provincias, rescatar nombres también. Y bueno, ya sabemos nosotros el resultado, ¿no?, que no se obtuvo, ¿no?, o se obtuvo una victoria es muy ambigua, ¿no?, el derecho al voto municipal, ¿no? Pero ¿qué pasó con Zoila Aurora Cáceres y el movimiento? ¿Sí sirvió? Sí, claro que sirvió, porque era la primera vez que se llegaba hasta el Congreso, hasta de alguna manera llegar a una votación para saber si se accedía o no al voto. Y otro documento que forma parte de la correspondencia que tiene la Biblioteca Nacional es esto: son un grupo de actas que en 1938 se hicieron a propósito de este evento que se estaba haciendo en Lima. En 1938 se reunieron estos nombres como compromiso para seguir diciendo que todavía había un interés porque se consiguiera el voto de la mujer en el Perú. Y entonces, obviamente, las propuestas de Feminismo Peruano, Zoila Aurora Cáceres, también tenían que modificarse. Entonces, por ejemplo, ahí ven otro manifiesto, otro documento, donde se colocaban las nuevas tareas que había que hacer y que había que preguntarse, de tratar de solucionar ya en la década de fines de la década del 30, ¿no? Zoila Aurora siguió comprometida con la idea del feminismo y la idea de lograr el voto hasta por lo menos fines de la década del 40. Hay documentos donde ella le está enviando al presidente del Perú, le está comentando su experiencia en estas reuniones, que eran reuniones que se hacían en congresos
donde se reunían diferentes mujeres que representaban a diferentes países, ¿no? Entonces, y daba cuenta de la actividad, ¿no? De cómo las mujeres también podían, por ejemplo, hablar sobre la paz mundial, sobre diferentes otros temas también que tienen que ver con política. Entonces, Soy la Aurora Cáceres, hasta el final de sus días, casi, ¿no? Nosotros tenemos un documento que se publicó en este libro que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones con el Fondo Editorial de San Marcos, de finales de la década del 40, ¿no? Entonces, esto es, en resumen, lo que podría decirles es que feminismo peruano, Soy la Aurora Cáceres, esto es lo que hizo en la década del 30, pero hasta ahora nadie ha escrito en realidad toda la dinámica de este grupo, de este colectivo de Soy la Aurora. Ha sido muchas veces mencionado, y Roicida Aguilar es la historiadora a la que le ha dedicado más tiempo a investigar a Soy la Aurora y su propuesta. Esto en realidad es sacar estos documentos, publicarlos, ha sido en realidad una muy buena oportunidad para darnos cuenta que la dinámica que se logró en el Perú en estas primeras décadas fue de un impacto mayor, ¿no? Fue de un impacto mayor, y por eso es que solamente quisiera cerrar con una idea de alguno de los congresistas que en esta década decía que no se le debía dar todavía el voto a las mujeres en el Perú porque ellas no habían luchado, ¿ya? Entonces, ahí están, ¿no? Son palabras que decían los congresistas dentro de este debate que se dio en la década del 30 y que obviamente los documentos nos dicen otra cosa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todas y todos. Soy Paola Mendieta, representante de la colectiva Trenzar. Primero quiero agradecer la invitación también, ¿no? Bueno, el tema que me toca hablar hoy es el tema de la intervención de la mujer en una sociedad civil organizada. Esto tiene mucho que ver con las experiencias que estamos creando desde Trenzar, ¿no? Trenzar es una colectiva de activismo feminista que se formó hace más o menos unos 3 años por 4 mujeres activistas feministas que tienen mucha experiencia en el tema y que la mayoría tienen una formación en las distintas disciplinas de las artes escénicas, que no es mi caso, yo soy periodista, ¿no? Entonces, las actividades de Trenzar y cómo nos hemos ido organizando tienen mucha relación con el tema que voy a exponer, ¿no? Del tema de la intervención en la sociedad civil organizada. Bueno, primero quería partir por elementos muy básicos, ¿no? Según las Naciones Unidas y otras organizaciones, las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial. ¿Esto qué significa? Que por consiguiente equivalemos a la mitad potencial para mover el mundo. Nuestra presencia entonces es imprescindible para lograr sociedades más equitativas, más justas, incluso con un mayor crecimiento económico y un desarrollo sostenible. A lo largo de los años, las mujeres, de la mano con los movimientos feministas, han obtenido una serie de derechos, ¿no? A través de las luchas que se han dado. Sin embargo, hasta hoy en día queda mucho recorrido para alcanzar la igualdad plena de estos derechos, así como las mismas oportunidades que existen entre mujeres y hombres. Es ahí que radica la tarea fundamental de seguir organizándonos, ¿no? De crear y tomar espacios para tener un mejor acceso a la educación, a una salud de calidad, a un mejor empleo, y también erradicar la violencia que se ejerce hacia nosotras en los diversos ámbitos, ¿no? Hacia nosotras mujeres y mujeres en su diversidad también. También es importante la participación, la intervención de la mujer dentro de la esfera política, en posiciones de liderazgo y en cargos de poder para la toma de decisiones, ¿no? Que es fundamental. Bueno, todo este entramado de luchas tiene un actor muy importante que es justamente la sociedad civil organizada. En términos simples, son espacios de acción política donde existen ciertas estructuras organizativas.
La sociedad civil es diversa, puede incluir pueblos, grupos, organizaciones, movimientos sociales, políticos, las ONGs también, empresas privadas, entre otros. Entonces, la sociedad civil es una alternativa a las estructuras políticas formales desde las cuales se busca influir y cambiar aspectos de la vida pública. Por ello es importante que las mujeres en sus comunidades, barrios, centros de estudio puedan generar dinámicas, sistemas y articulaciones para seguir promoviendo la participación de las mujeres y defendiendo el cumplimiento de los derechos, de nuestros derechos. Bueno, bajo todos estos conceptos que acabo de decir, Trenzar también figura como una sociedad civil organizada. Somos cerca de más o menos 10 mujeres que a medida que hemos venido entrando en el tema del feminismo, nos fuimos dando una con la otra, ¿no? Y comenzamos a emprender un camino juntas. Como ya dije, inició con 4 mujeres que tenían mucha relación con el tema de las artes escénicas. Es por eso que Trenzar es una colectiva feminista que hace activismo, que justamente es el tema del activismo junto con el arte, ¿no? Bueno, Trenzar tiene básicamente 3 ejes fundamentales, que es el tema de la lucha por los derechos de la mujer. También está Trenzando Memorias, que abarca el no permitirnos olvidar cómo las mujeres han sido violentadas a lo largo de la historia de Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos distintas obras, manifestaciones relacionadas, por ejemplo, a la época del gobierno de Alberto Fujimori, el tema de las esterilizaciones forzadas, ¿no? También hay una obra mantivílica que tiene mucho que ver con lo que ocurrió en estas comunidades de Huancavelica entre los años 1984 y 1985, en la época del conflicto armado interno. Un grupo de soldados violentó sexualmente a estas mujeres que hasta el día de hoy están en juicio, ¿no? Entonces hay una obra muy interesante desde Trenzar que abordó este tema, ¿no? También está el tema de Melissa Alfaro, que fue una periodista pausatina asesinada el 10 de octubre de 1991, también en la época, ¿no?, del conflicto armado. Y pues el último eje de Trenzar es la defensa de la democracia. Ahí están algunas fotos que traje, no son muchas, pero son de las últimas actividades que ha tenido Trenzar, siempre dentro del marco del arte, porque para nosotras el arte es político. Y a través del arte, el arte tiene una gran capacidad para transformar a las personas, para transformar nuestro entorno. Justamente las chicas hoy, la mayoría de ellas están estrenando una obra de teatro que se llama Revolver, que es una serie de poemas performáticos de una de las fundadoras, Micaela Tábara, y por eso no están presentes. Están en pleno estreno y han llenado, en verdad han llenado el local, así que estamos muy felices por eso. También desde Trenzar hemos tocado temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hemos hecho campañas a favor de la despenalización del aborto, que también es un tema importante para nosotras. Y también hemos puesto el cuerpo para decir basta ya con el tema de los feminicidios, ¿no? También hubo una temporada, más o menos de 2 años, en las que tuvimos una casa ubicada en Barranco que se llamaba la Casa Trenzar, que también fue todo un proceso distinto, porque el tener un lugar, mantener este lugar también fue muy complicado. Fue desde la autogestión, hemos hecho actividades diversas como fiestas, almuerzos, hemos hecho también recitales, siempre con la idea de conseguir los fondos para seguir manteniendo nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, traje también algunos videos. Ajá.
traje algunos videos de lo que ha estado haciendo Trenzar, ¿no? Ese, por ejemplo, es una foto en la que las chicas están en Caraballo, porque ahora actualmente están trabajando con mujeres organizadas de Caraballo, dictando talleres con respecto al tema de la violencia de género, ¿no? Entonces siempre estamos tratando de articularnos con diversas organizaciones y con organizaciones aliadas como son Demus, como también es Flora Tristán, ¿no? Siempre estamos allí intentando seguir luchando y seguir avanzando, ¿no? Ahorita van a pasar unos videos que son muy bonitos. Traje un video sobre el tema de los feminicidios. Eso fue hace poco. ¿Cuántas más la violencia nos quitará? Canto y se agudizan. ¿Cuántas más nuestras lágrimas tendrán que llorar? Somos la palabra que grita justicia. Somos el amor que envuelve el mundo. ¿Cuántas más la violencia nos quitará? Aprenderé a ser aire. Me volveré impenetrable. Esa fue una performance colectiva que se hizo, ¿no? El 11 de agosto con Manuela Ramos, con Amnistía Internacional y otras organizaciones aliadas, en las que, viendo la cantidad de feminicidios que se estaban dando a lo largo del año, cuando lo hicieron creo que había un 103, si no me equivoco. Justo hace 3 días hay una información de que desde enero a diciembre de este año hay 119 feminicidios que ha podido registrar el Ministerio de la Mujer. Podemos pensar de que hay algunos que todavía no se conocen. De enero a la fecha, 119 feminicidios. Y el año pasado, creo que en ese mismo, en un periodo más largo, eran 140, ¿no? Entonces se está viendo que el tema de los feminicidios en verdad es un caso, es una problemática muy grave en el país. Entonces decidimos, junto con esas organizaciones aliadas, hacer esta performance que tuvo mucha convocatoria. Fue una de las que más convocatoria hemos tenido. Han sido como más de 50 mujeres que salieron a las calles de Barranco con globos y con un texto específico denunciando estos crímenes, ¿no? Este es un video sobre también una participación que están haciendo ellas con relación al tema de la violencia de género, pero en este caso Trenzar quiso ir más allá de lo que puede ser Lima, ¿no? Porque muchas veces se centra mucho acá en Lima Centro. Entonces fuimos a Villa María del Triunfo, a San Juan del Lurigancho, a Caraballo también, ¿no? A otros distritos de Lima, para exponer la violencia de género en distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Porque hay una estudiante, ¿no? Trabajadoras, porque en realidad ninguna mujer está libre de sufrir, ¿no? De ser víctima de violencia. Sí, esas han sido varias sesiones, en verdad, han sido como varios fines de semana en distintos distritos de Lima, con la misma performance, ¿no? Las 4 chicas evidenciando el tema de la violencia y que pues no nos puede detener eso, ¿no? También creo que traje otro... ese es un video que hicimos el año pasado para la convocatoria de la marcha para el 24N, porque el 25 de noviembre se celebra el Día de se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Entonces hicimos un video de convocatoria, ¿no? Para esa fecha.
Si yo soy la siguiente, que mi nombre no se olvide. Mi nombre. Si yo soy la siguiente, Quema todo. Todo. Si yo soy la siguiente, destruye el sistema. Destrúyelo. Si yo soy la siguiente, acaba con el miedo. si yo soy la siguiente, Cuida a las que quedan. Si yo soy la siguiente, grita. 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 Grita fuerte. Si yo soy la siguiente, Levántate y lucha. Si yo soy la siguiente, Que caiga el patriarcado. si yo soy la siguiente, que sea la última. Sí, ese era el lema de los exigimos. Y finalmente creo que traje un último video que es también otra, además de las performances que podemos hacer, es también cuando teníamos la Casa Trenzar en Barranco, también dictábamos talleres, ¿no? Entonces había una propuesta muy interesante que es la Laboratorio de Creación Feminista, que es justamente el crear, ¿no? A partir de los miedos quizás que uno pueda tener como mujer, de las preguntas que uno pueda tener como Creación mujer. Feminista Y es un cada una espacio de las- teórico y práctico que se da en la Casa Trenzar, donde se busca crear a partir de nuestros placeres, nuestras historias, nuestros dolores, piezas artísticas que reflejen lo que vivimos de manera individual y colectiva en este sistema patriarcal que nos oprime y que nos violenta día a día. Trabajamos a partir de juegos teatrales, donde reconocemos nuestro cuerpo, reconocemos nuestra voz, encontramos herramientas que nos ayuden a decir lo que pensamos, a gritar con la cuerpa, a mostrar lo que sentimos y a denunciar. Toda nuestra metodología es colaborativa, entonces las decisiones son bajo consensos. La clase inicia con un calentamiento, con reconocimiento, trabajo físico, juegos, proponemos textos y creamos a partir de esas historias o esos textos o lo que veamos. Mostramos trabajos que muestren un poco lo que es el artivismo feminista de distintas artistas feministas o temas que envuelven la memoria, el género, la democracia, lo social y lo político desde una mirada feminista. No es necesario ser artista para venir a la LCF o a la Laboratorio de Creación Feminista, porque todos podemos contar desde nuestras vivencias, nuestras historias, nuestros propios dolores. Nosotras ofrecemos las herramientas y sea desde la profesión que sea, se llega a un producto. Las invitamos a todas, todes y todos a vivir la experiencia de la Laboratorio de Creación Feminista, donde podamos compartir nuestras experiencias para crear piezas donde podamos decir lo que pensamos y denunciar lo que significa vivir en este país. Inicia el 18 de febrero y son los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Acabamos el 27 de marzo. Muchas gracias. La Laboratorio de Creación Feminista tuvo, digamos, 3 promociones. Fueron 3 talleres que se dictó en la casa y al finalizar cada taller se hacía una presentación, ¿no? Con las chicas, cada una con la performance que había desarrollado durante las semanas, ¿no? Entonces, estas realmente son algunas de las actividades y de todo lo que ha estado desarrollando Trenzar a lo largo de los 3 años que más o menos que recién tiene. Es bastante joven la colectiva, pero creo que sí estamos generando cambios importantes. A veces una misma siente como la desesperanza cuando ve justamente casos de feminicidio, casos de violencia de género que se presentan mucho en las noticias, pero justo como Micaela alguna vez me dijo, ¿no? En cada espacio que llegamos siempre se produce algo nuevo, ¿no? Ellas están dictando talleres también con jóvenes, que eso es muy importante. Entonces no hay que dejarse llevar por la desesperanza y seguir luchando. Nada más. Gracias.